En este video vamos a hacer un ejemplo del contenedor con restricciones. Para esto vamos a crear otro proyecto con el nombre ejemplo constraint layout, el dominio example.org. Le indico el lugar donde lo quiero almacenar. Voy a siguiente, elijo el API mínimo, en este caso voy a dejar el API 15, paso al siguiente y voy a seleccionar la actividad vacía. Siguiente, el nombre, agrego el nombre de la actividad, en este caso le voy a dejar por defecto, y el layout también. Finalizo y esperamos que se genere el proyecto. Terminado el proceso de creación del proyecto, vamos a verificar que se crea el layout que necesitamos, además la actividad con el nombre que escogimos. Abrimos el archivo de layout creado, vamos a la parte de diseño y ya tenemos el tipo de layout generado automáticamente. Básicamente este tipo de contenedor también nos permiten agregar elementos en base a las relaciones que tenemos con los demás, por ejemplo en este caso con el padre. Si hubiera otra vista también tendríamos que agregarlo de acuerdo a esa vista. Tenemos que saber que cada elemento va a tener varias restricciones. Por ejemplo, las que están viendo las habíamos trabajado con relativo layout. Ahí también existen márgenes. Y en este tipo de contenedor es mucho más fácil diseñar interfaces. ¿Por qué? Porque cada una de estas restricciones y las nuevas las podemos ver en este gráfico. Ven que yo seleccioné la parte de la vista y verán que en esta parte podemos ver algunas restricciones. Por ejemplo, estos son los márgenes que puede haber entre el contenedor padre, ¿sí? O el que tiene alrededor. Tenemos esta nueva que es la parcialidad, que lo único que hace es mover el elemento de acuerdo a la totalidad del espacio que nos queda, ¿sí? Podemos trabajarlo con porcentajes, se llama parcialidad, tanto como horizontal como vertical. También tenemos, si bien nosotros podemos modificar la relación también que tiene a lo largo de la ancha, también lo podemos hacer gráficamente con estas opciones. Por ejemplo, si hacemos clic podemos modificar el tamaño, ¿sí? Tanto vertical como horizontal. Vieron que cambia automáticamente el tamaño de lo largo y de lo ancho que puede ocupar. Vamos a volver como estaba. Perfecto. Y otras de las restricciones que vamos a utilizar frecuentemente en esta es estos círculos que indican la relación que hay con un elemento o con el otro. Si hacemos clic podemos eliminar la relación, ¿sí? O si no, también podemos eliminarla con este icono que nos da como opción, que elimina todas las restricciones. Vamos a clic y vieron que lo eliminó. Y para añadir esa restricción lo único que tenemos que hacer es sobre el círculo hacer clic sin soltar y llevarlo hacia donde yo quiero que se relacione, ¿sí? Va a ser mucho más fácil añadir elementos con este tipo de layout. Por ejemplo, voy a añadir otro. Voy a añadir 3. Así trabajamos con el ejemplo anterior. Y ahora vamos a modificar cada atributo. Voy a comenzar con esta. Le voy a decir que su ID sea A y el contenido también.
presiono Enter, en estilo negrita y un tamaño de 36 para que sea más grande. Lo mismo para esta. Ese sería el tamaño 36. Voy a decirle que se va a llamar B. El contenido va a ser B y va a estar con negrita. Presiono Enter. Voy a esta última. C. El contenido C. Un estilo negrita y con un tamaño de 36. Bien, para continuar verán que nos aparece 3 errores. Esto lo que quiere decir es que cada vista o elemento que tengamos tiene que tener al menos 2 restricciones. Si no tiene 2 restricciones, no va a producir este error. ¿Por qué? Porque a la hora de ejecutar esta vista, nosotros la vamos a ver, si bien cuando estamos diseñando la vemos bien, pero a la hora de ejecutar todos los elementos se van a ir en la esquina superior, que sería la 00. Se va a mostrar de esta manera cuando nosotros lo ejecutemos, todos amontonados en la esquina superior. Eso hay que tener en cuenta y hay que corregirlo. Verán que cuando yo le dé al menos 2 va a desaparecer. Sin embargo, verán que el error no desaparece, ¿sí? Porque en este caso hay que indicarle tanto una restricción en el eje horizontal como en el eje vertical, ¿sí? En este caso voy a seleccionar la restricción superior del eje vertical y la voy a relacionar con el padre. Una vez que consiga tener las dos relaciones que nos pide, una vertical y horizontal, va a desaparecer. ¿Vieron? Desaparece y bueno, y ahora nos aparece una advertencia de que el texto tiene que estar almacenado en el archivo string. Después los voy a cambiar, pero para seguir el ejemplo, esto hay que tener en cuenta. Voy a eliminar las restricciones. ¿Sí? Ninguna de estas tiene restricciones. Voy a la vista para que puedan ver cómo van cambiando los puntos. Voy a seleccionar la primera. Y voy a indicarle que el eje horizontal por la parte izquierda, este punto de restricción se va a relacionar con el contenedor padre. ¿Sí? Solamente hago clic sin soltar, llevo la restricción hacia el lado lateral. Lo mismo por la parte vertical inferior, la voy a llevar hacia el borde inferior del padre. Llevo la imagen para que a donde estaba previamente y verán que automáticamente se añade el margen que existe entre el borde inferior y el punto de restricción inferior del eje vertical de esta vista. Aquí también se observa esto. Lo podemos cambiar, podemos colocarle 32 o colocar que de mi vista del padre lo cambie, no sé, 150, por decir nada más. Bien, que va modificándose, mucho más fácil manejar las cuestiones del diseño, del manejo de cada una de las vistas. Como siguiente punto vamos a seleccionar la vista B para relacionarla con la vista A por la parte inferior. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? Seleccionar el punto inferior del eje vertical de la vista B,
clic sin soltar y lo llevo hasta el punto de restricción del eje vertical de la vista A. Una vez que lo llevo hacia ese punto, suelto. Voy a hacer zoom para que puedan ver. Como ya tenemos relacionada el eje vertical, tenemos que relacionar ahora el eje horizontal, ya sea por la parte izquierda o por la parte derecha. Nosotros vamos a relacionar por la parte derecha con el borde derecho del contenedor padre. ¿Sí? Voy a quitarle el zoom para que podamos ver el borde. Hago clic en el punto de restricción derecho, horizontal, y lo llevo hacia el borde padre, el borde derecho del padre. ¿Sí? Ahí tenemos un margen de 8. ¿Sí? Tenemos un margen de 8. Vamos a cambiarle, vamos a colocarle un margen de 32 o más. En realidad lo voy a mover hacia cerca de la vista A y me generó la distancia de 2,56. Sí, ya tenemos las dos relacionadas, el eje vertical y el eje horizontal, y desaparece el error. Finalmente vamos a relacionar la vista C. Y para esto voy a hacer zoom para que puedan ver. Lo voy a mover. Perfecto. Y voy a relacionar el borde, en este caso el punto de restricción horizontal izquierdo, con el punto, ¿sí?, izquierdo de la vista A. Hago clic sin soltar y me relaciona con el eje de anclaje. Me coloca la distancia de un margen de 8, lo voy a quitar, lo voy a colocar 0. Y ya tenemos relacionadas las tres vistas. Aquí en la vista C todavía no desaparece el error, hay que relacionarla con un eje, con un punto superior o inferior del eje horizontal. Simplemente voy a relacionar el punto inferior con el punto superior de la vista B. Así tenemos relacionada la vista C inferior con la vista superior de la vista B. ¿Sí? La tenemos relacionada. Con esto ya tenemos relacionadas las tres vistas y hemos quitado los errores. Pero nos sigue apareciendo las advertencias de que nos indica que tenemos que añadir ese texto a una variable o un recurso en el archivo string. Simplemente vamos a modificar el código, vamos a ir a la pestaña texto y nos vamos a posicionar sobre el texto. Verán que aparece dos errores. Estos errores son, bueno, en este caso dice que hay que añadir un atributo para que sea compatible con versiones anteriores al API 17. ¿Sí? Vamos a solucionarlo haciendo clic en el foco y vamos a añadir ese atributo que nos indica que hace falta para que sea compatible. Lo mismo es este error, nos posicionamos y añadimos el atributo. Ahora sí pasamos a resolver el tema del texto, que es posicionarlo también y hacer clic en el foco de ayuda, hacer clic en la primera opción, que se nos da un cuadro donde podemos modificar el nombre del recurso, el contenido del recurso, nos indica también el lugar donde se va a almacenar, que es en el archivo strings, en la carpeta de valores, ¿sí?
Vamos a hacer OK. Y ya generó ese recurso. Vamos a verificar que lo haya creado. Vamos yendo a la carpeta de values en el archivo string. Hacemos doble clic para abrir. Y generó la variable o el recurso para ese texto. Bien, volvemos atrás y hacemos lo mismo para el resto de los textos que tenemos en esta vista. Hacemos clic, añadimos, le damos OK, ¿sí? Que tenga el nombre, el contenido, se guarda en el archivo, en la carpeta. OK. Vuelvo a verificar y me genera esa variable. Para añadir la última, vamos a utilizar simplemente copiando el texto del string, pegando y cambiando el contenido que se va a llamar A. ¿Sí? A se va a llamar este recurso y lo voy a utilizar en este texto. Borro la letra A y hago referencia con el arroba y le digo que se encuentra en que es un string, ¿sí? Y ahí ya me da por defecto todos los strings que tengo creado. En este caso voy a seleccionar la primera, que es la A, que corresponde a la letra A. ¿Vieron? Bueno, es otra forma de solucionar ese problema. Y así ya no tenemos marcado con un tilde que nuestro código no tiene ningún error. Ahora pasaremos a analizar cada restricción que se generó a medida que fuimos modificando las restricciones en la parte de diseño. ¿Sí? Si vemos en la letra A, voy a hacer zoom para que podamos verla. Tenemos dos restricciones, ¿sí? Por la parte lateral izquierda y por la parte inferior. ¿Cuáles son esos atributos? Estos atributos son los que corresponden a esas dos relaciones. También tenemos otras restricciones, que son los márgenes, que ya les dije que este tipo de contenedor contiene varias restricciones. Por ejemplo, vamos a analizar esta primera, que me está indicando que esta vista, ¿sí? Que esta vista A se va a relacionar por debajo, en este caso por esta parte, por debajo, con la parte inferior o la parte de abajo del contenedor padre, ¿sí? En este caso está indicando que vamos a relacionarse con el contenedor padre. Ahí me va indicando de que tengo la relación. También me está indicando que la vista A se va a relacionar por la parte inicial, que es esta parte, con la parte inicial también sería del contenedor padre, ¿sí? Que sería en este caso esta parte. Es lo que nos indica este atributo. Si vamos a B, por ejemplo, vamos a B, que es este, también nos dicen las restricciones que tiene 2, porque vemos que está relacionada con el contenedor padre y a su vez con la vista A. Vamos a analizar en qué atributo nos dice esto. La primera nos dice de que este atributo, que esta vista que es B, se va a relacionar por la parte de abajo, ¿sí? En este caso sería la parte de abajo. ¿Sí? Por la parte de abajo se va a relacionar la vista B
con la parte de abajo de quién, de la vista A, ¿sí? Acá es donde nos indica que se va a relacionar con esa vista. Y en el segundo me está indicando que se va a relacionar por la parte final de la vista B, que sería la parte final, ¿sí? Que sería más bien la derecha. Se va a relacionar también con la parte final del contenedor, que sería esta parte, ¿sí? Del contenedor padre. Vamos a pasar a la vista C. Y también tiene dos restricciones, lo vemos por las flechas que nos está indicando. Y en este caso vamos a ver que el primer atributo nos está indicando de que la vista C se va a relacionar por la parte de abajo con la parte de arriba, sería la parte superior de la vista B. ¿Sí? Ahí lo vemos cómo se relaciona y está la línea de anclaje también. En el segundo atributo nos dice que la parte inicial de la vista C, que sería esta parte, se va a relacionar con la parte inicial de la vista A, ¿sí? Que sería esta parte también. También están los márgenes, bueno, que este es más fácil de verlo, me indica la distancia que hay entre uno y otro. Y esto sería lo que sería cómo añadir los elementos en un tipo de layout con restricciones. Ahora vamos a ejecutarlo, esta aplicación, simplemente haciendo clic en el botón de correr o arrancar la aplicación. Me van a aparecer todos los dispositivos virtuales que tengo. En este caso yo tengo corriendo uno. Voy a seleccionarlo y le doy OK. Y tengo abierto el emulador. Voy a esperar hasta que se me instale. Finaliza de generar, se instala y arranca la aplicación con las tres vistas, tres text views que agregué. Bueno, eso sería todo por este video que explica cómo agregar elementos a un tipo de contenedor con restricciones. Espero que les sirva. Saludos.